Todos estamos obsesionados con el prompt engineering, ¿cierto? Este término que se acuñó de la ingeniería de prompt, y creemos que la pregunta perfecta es la llave maestra para dominar la IA. Pero, ¿y si te dijera que esto es solo la punta del iceberg? Que mientras nosotros pulimos la pregunta, las grandes tecnológicas están construyendo auténticos sistemas de IA usando una disciplina mucho más poderosa. Pues hoy vamos a desvelar el secreto de Context Engineering, que no solo se trata de lo que se le pregunta a la IA, sino de todo lo que la IA sabe cuando le preguntamos, porque lo que vas a ver es cómo pasar de ser un simple preguntador a pasar a cómo ser un arquitecto de sistemas de IA. Así que sin más, empecemos el video. Yo soy Rodrigo de la Torre, un apasionado de IA, y llevo los últimos años desarrollando mis habilidades para estar a la vanguardia en la inteligencia artificial, para hacer videos como los que veremos el día de hoy y poderlos orientar de temas que normalmente no se explican tanto en habla hispana y que me parece de vital importancia detallarlos aquí. Así que si eres un apasionado más y quieres dominar la IA, no olvides suscribirte al canal. Así que sin más, vamos. ¿Qué es todo esto del Context Engineering? ¿El secreto para dominar la IA más allá del prompting? Imaginemos esto como un ajedrez. El prompt engineering es una jugada brillante y única que pone al rey en jaque. Es una táctica, pero el Context Engineering es la estrategia completa. Es conocer el tablero, las reglas, el historial de la partida y tener un plan para ganar. Es la arquitectura del juego completo. Un buen prompt te da una buena respuesta, pero un buen contexto te da respuestas geniales de forma consistente una y otra vez. El prompt es la chispa, el contexto es el motor que usa esa chispa para ponerse en marcha. No compiten, sino que se complementan. Tu prompt brillante necesita un buen contexto para no perderse. Y la mejor forma de detallarlo es directamente con un ejemplo real, para que puedan entender. ¿Qué es esto del Context Engineering? Por ejemplo, en software, en aplicaciones como Notebook LLM que nos permiten, a través de fuentes que se agregan, que permiten tener a este agente en la ventana de contexto, realizar una serie de acciones para obtener un resultado final. ¿Y de qué depende este resultado final? Pues de la cantidad de conocimiento de contexto que tenga el agente a través de fuentes de información como sitios web, videos de YouTube, libros, etc. Y además nosotros le damos un prompt del usuario que consiste en ver de qué manera vamos a convertir esta data y convertirla en una salida. Este es el sistema más simple y fácil de detallar para que puedan entender. Y más a medida vamos a ir viendo cómo utilizarlo correctamente. Entonces, regresando acá, para ser arquitectos necesitamos conocer nuestro campo de juego. La ventana de contexto es la memoria a corto plazo de la IA, su escritorio de trabajo. Todo lo que la IA ve en un instante para responderte está aquí adentro. La ventana de contexto no es más que esto que nosotros conocemos que pueden tener como los grandes modelos de lenguaje como ChatGPT, Claude o Gemini, que Gemini es de los que más tienen. Entonces nosotros, por ejemplo, en esta ventana de contexto podemos agregar ciertas fuentes y nos permite agregar muchísimas fuentes, en este caso en el plan que estamos contratando, muchísimas. Y entonces, mientras más rica sea la información y también más concreta, nosotros vamos a poder tener el contexto de la información, vaya la redundancia, en su ventana de contexto. ¿Para qué? Para, a través de un buen prompt, transformarla en diferentes salidas, ya sea un podcast, una guía de estudio, documentación, línea del tiempo, preguntas, etcétera, que ahorita vamos a ver. Entonces regresamos. Un escritorio más grande no siempre es mejor. Si está desordenado, la IA se perderá. Ese es el problema de la aguja en el pajar. La información importante está ahí, pero no la encuentra. El Context Engineering es el arte de ordenar este escritorio. Así que, ¿qué es lo que ponemos en él? Vamos a ver este mapa. Esto de aquí es Context Engineering. Y esto de aquí es Prompt Engineering. Si se fijan, es solamente un pequeño campo de todo este sistema que le permite a la gente o a estos grandes modelos de lenguaje tener todo esto en contexto. Y vamos a ver qué es cada uno de ellos. Bien, como ven, el User Prompt, que es el Prompt Engineering, es la pregunta, nuestra pregunta. La chispa inicial, ¿cómo
escríbeme un mail. Escríbeme un email. El system prompt, la parte de acá, es las instrucciones, la personalidad del agente de IA. Es como decir, eres un asistente de ventas formal y persuasivo. ¿Cómo vemos esto de aquí, por ejemplo, en N8N? El System Prompt no es más que las instrucciones que le damos a la gente de cómo utilizar estas herramientas, de cómo ejecutar, cuál es su rol y cómo desarrollar todo este sistema para que en base a la input del usuario, el prompt pueda ejecutar ciertas acciones. Y aquí es donde vamos a ir viendo más en detalle. Además de esto, tenemos un history, que es el historial de la conversación actual para mantener el hilo. Entonces, cuando nosotros estamos hablando con un gran modelo de lenguaje, hay que tomar en consideración que también tiene una caché, es decir, una memoria temporal, que si nosotros no respaldamos en una base de datos como lo que hacemos en N8N, al guardarlo, por ejemplo, en Supabase, al guardarlo, por ejemplo, en Postgres, el agente no va a recordar esas sesiones pasadas. ¿Por qué? Porque es temporal esta ventana de contexto de lo que los grandes modelos de lenguaje nos proveen a nosotros como usuarios a través de su API, utilizando diferentes modelos. La siguiente, el Retrieval Augmented Generation, que es la magia de darle a la IA el acceso a nuestros documentos, PDFs o bases de datos externas para que pueda consultarlos en tiempo real. Adiós a las respuestas desactualizadas, que si no han visto mi video explicando qué es una base de datos vectorial y cómo utilizar RAG correctamente en nuestros sistemas de agentes, les dejo el video para que puedan ir a verlo en detenimiento después de este. Y es también una parte crucial que engloba y que es la que une ciertamente todas estas partes. Entonces, volviendo acá, nosotros sería darle acceso a toda la documentación, por ejemplo, de nuestra empresa, de nuestras métricas, datos de interés. ¿Para qué? Para a través de un buen prompting o un sistema de automatización pueda hacer análisis predictivos, pueda determinarnos ciertos patrones y hacer este análisis de datos con nuestra documentación, o simplemente cumplir como un buscador para poder orientar información exacta, como lo que hacemos a los agentes de IA cuando conectamos una base de datos vectorial como Supabase, Qdrant, etc. Bien, y luego está esta parte de aquí súper importante, que son las herramientas disponibles. Los superpoderes de la IA es darle a la IA la capacidad de hacer cosas como buscar en internet, agendar en tu calendario, consultar una API para dejar de ser un cerebro y convertirse en un agente activo. ¿Y cómo vemos esto en detalle en aplicaciones como Cloud Desktop, que nos permiten precisamente conectarnos a herramientas a través de protocolos de comunicación como el MCP, que llegaron para estandarizar la comunicación entre los grandes modelos de lenguaje y cualquier software en internet? Como vieron en el video pasado, yo puedo agregar un MCP de N8N. ¿Para qué? Para hacer remotamente cualquier workflow y crearlo directamente en mi instancia. Pero no solamente eso, también nos permite conectarlo a diferentes herramientas como Linear, un gestor de proyectos, para directamente hablando a través de la IA, crear issues y poderlos ir gestionando, o conectarlo a nuestro correo electrónico para que nos dé un resumen o pueda contestar directamente. Entonces, cada vez esto se ve en mucha más profundidad y vemos cómo se puede extrapolar dentro de una interfaz con un gran modelo de lenguaje, o en Cursor a través de un sistema de desarrollo de software, o en agentes de IA creados en N8N. La variedad es inmensa y es por eso que entender las bases nos va a permitir aprender correctamente a utilizar todas estas herramientas. Así que si no quieres perderte ningún detalle y estar a la vanguardia de la inteligencia artificial, te dejo nuestra comunidad Alquimia, donde hemos plasmado todas nuestras experiencias a lo largo de estos años, junto con nuestro grupo de expertos en el área de N8N para automatizaciones de IA, Cursor para el desarrollo de software, e incluso todo lo complementario a crear una agencia y un negocio profesional, estrategias de marketing, generación de contenido, agentes de IA, sistemas multiagentes, y todo para una infraestructura que enmarque todos los resultados que queremos para automatizar nuestros procesos internos
y para vender soluciones de IA realmente que otorguen valor. Así que si no quieres perderte y mantenerte a la vanguardia, te dejo el enlace en la descripción para que te unas y nos vemos con mucho gusto por ahí. Ahora, continuando con esto, entonces, ¿qué tenemos más por acá? Ahora tenemos la memoria de largo plazo, no la caché. Entonces, esta memoria de largo plazo es lo que permite recordar datos clave sobre ti entre conversaciones, que de hecho es algo que estos grandes modelos de lenguaje también están incorporando. Por ejemplo, en ChatGPT consultar estas memorias guardadas que permite a ChatGPT guardar estos datos relevantes como tu nombre, tus intereses. ¿Para qué? Para poderte otorgar mejores resultados. Entonces aquí entra también el detalle de la memoria a largo plazo que complementa el historial o la caché de la conversación actual. Ven cómo todo esto empieza a complementarse a crear una infraestructura, un sistema mucho más complejo que simplemente preguntarle a la IA y ya. Y entonces aquí es donde también tenemos el output estructurado, una salida estructurada que le exigimos que la respuesta venga en un formato concreto como un JSON, una tabla, para que otros programas la puedan entender. El output estructurado. Es decir, por ejemplo, regresando a Notebook LLM, podemos pedirle que nos cree una documentación, una tabla o en un formato específico, incluso en audio, y poderla pasar a otros grandes modelos de lenguaje para que interpreten esta información y crear incluso un sistema multiagente entre mismos que puedan analizar. Pero ahí entra también otro punto que vamos a ir viendo si esta serie tiene mucho apoyo en que nosotros podemos tener un sistema multiagente en paralelo, el cual uno reciba una solicitud y otro la reciba, y otro reciba otro tipo de solicitud, un sistema multiagente en paralelo, y ambos otorguen una respuesta. Pero ¿cuál es el problema? Como vemos aquí, ambos no van a estar compartiendo un contexto entre sí. ¿Por qué? Porque lo que recibe uno no necesariamente lo va a recibir el otro. Entonces hay una pérdida de contexto y es probable que tanto él como el otro no puedan entenderlo. O lo que puede ser en una jerarquía de un sistema multiagente orquestador como un agente padre y los agentes hijos, que los agentes hijos no van a tener comunicación entre sí, sino que es el padre el que va a obtener la información, pero hay un intermediario que tiene todo el contexto y que puede tomar decisiones en base a todo lo que se está viendo. Es súper importante que lo veamos para que puedan entender cómo construir sistemas realmente que garanticen un resultado plausible para nosotros y para las empresas. Y el prompt es solo una pieza, como ya lo vieron. El Context Engineering orquesta todo lo demás. El enfoque de solo prompt es que podríamos decirle, por ejemplo, a la gente: oye, agente, por ejemplo aquí en Cursor, que lo utilizamos para el desarrollo de software, podemos utilizar el modo agente y decirle algo como que crea una función en Python para conectar a una base de datos Postgres y obtener los datos de un usuario. La IA hará todo lo que pueda con su conocimiento general, pero probablemente use librerías genéricas y credenciales de ejemplo. Funciona, pero es básico. ¿Por qué? Porque los grandes modelos de lenguaje están hechos para llenar información. Mientras más vacío sea nuestro prompt y haya huecos que no se determinen, ¿qué es lo que va a hacer la IA? Los va a llenar con información que ella crea más conveniente, como librerías que tú no has especificado. Otro concepto muy importante que les he estado hablando en la comunidad, que es la deuda técnica. No sabemos lo que no sabemos. Por eso también conocer el resultado al que queremos llegar, como construir una página web, las secciones y las librerías que se tienen que utilizar, la vanguardia, podemos dejarlo en que le interprete la IA. Y si bien puede tener todo el contexto, habrá situaciones donde probablemente no tome las mejores decisiones. Así que todo esto es muy importante que lo veamos en detenimiento. Ahora, ¿cómo sería el enfoque del Context Engineering? Mira esto. Antes de hacer una pregunta, le doy a mi agente un contexto rico. Es decir, le puedo hacer mención, en vez de simplemente aquí preguntar algo muy genérico, yo puedo añadir contexto. Vemos esto de aquí. ¿Por qué? ¿Qué es añadir contexto? Bien,
Es aquí donde entra la verdadera magia. Yo puedo añadir documentación de páginas web cargadas. ¿Para qué? Para que puedas saber en tiempo real las versiones, cómo codificarlas, cuáles son estas últimas avances que han salido. ¿Por qué? Porque los grandes modelos de lenguaje tienen una fecha límite de entrenamiento, entonces tampoco ellos saben muchas cosas. Podemos también agregarle lo que se llaman estas cursor rules, que es exactamente el system prompt de la gente, cómo debe ejecutar esta acción, que nosotros podemos detallarla mucho más en profundidad. Es simplemente a modo de ejemplo. Entonces, todo este contexto, incluso yo le puedo pasar aquí un archivo de configuración y decirle, ahora sí, en base a este archivo puedes realizar cierta acción. Bien, entonces es muy importante. Por ejemplo, aquí en los agentes, no es lo mismo dar un system prompt simplemente con un rol como contesta los correos electrónicos y ya, sino realmente diseñar un sistema que le permita entender a la gente cómo utilizar estas herramientas, como la herramienta primaria de Supabase o una herramienta secundaria como el Perplexity. Decirle al gran modelo de lenguaje cómo y en qué orden debe utilizarlas, cómo debe formatear la información, es muy diferente. Mientras más seamos, mejores resultados vamos a tener. Mientras mejor sea nuestro context engineering, proveerle toda la información a la IA, mejores resultados nos va a dar. Y bueno, ya podríamos entrar en algo mucho más específico como armar un PRD. Un documento de requisitos de producto. Adjuntarle un breve documento que diga la función debe manejar excepciones de conexiones, registrar errores de un archivo, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo podemos incluso hacer algo que no sabemos? Pues bien, aquí entra otro punto fundamental que les he detallado también a lo largo de estas sesiones, y es, podemos utilizar algo como la investigación profunda, y entonces aquí es donde se revierte o donde podemos disminuir nuestra deuda técnica a través de la ingeniería inversa. ¿Cómo lo hacemos? Diciéndole a la IA que nos diga cómo crear una página web con las mejores tecnologías, etcétera, un plan de estructuración y de arquitectura para construirlo, un PRD. Pero entonces tenemos que tener una idea también de cómo orientarlo, y de ahí extraemos una información. Ahora entra en detalle este sistema multiagente. Lo que nos haya dado, por ejemplo, este gran modelo de lenguaje haciendo Deep Research, podemos entonces descargar el plan completo y pasárselo a nuestro agente en cada herramienta, y va a tener un contexto mucho más rico de lo que él en este momento, si es que no tiene investigación profunda, pues no podría llevar a cabo todo este plan bien fundamentado. Entonces es muy importante conocer cómo funcionan las herramientas, cómo funcionan los grandes modelos de lenguaje, cómo utilizar correctamente estas herramientas y proveerle la información necesaria para obtener los resultados que queremos. ¿Ves la diferencia? El resultado es una función perfectamente integrada, y es que el futuro de la IA no es un super cerebro solitario, sino equipos de IAs especialistas. Imagina que le pido a una IA como Gemini o ChatGPT una tarea compleja. El prompt: analiza las últimas tendencias del mercado para zapatillas veganas. Escribe un borrador de un artículo de blog sobre hallazgos y genera 5 ideas de post para redes sociales con imágenes. Un modelo solitario intentaría hacer todo a la vez, mezclando la investigación con la escritura creativa, y el resultado puede ser mediocre. Pero un sistema multiagente con Context Engineering, mi sistema, el director de la orquesta, no le da todo el trabajo a un solo agente, lo descompone y lo gestiona en contexto. Un agente investigador, un agente escritor y un último agente que crea esto de las redes sociales, que es lo que les he detallado en el curso completo de cómo crear sistemas multiagentes en N8N a modo visual, y cómo compartir este contexto enriquecido de un agente orquestador a agentes hijo que se encarguen de hacer diferentes tareas, para delegar tareas a este agente padre y no se sature esta ventana de contexto. Así que ahí lo tienes. Has pasado de pensar en simples prompts a pensar en sistemas. Ya no eres solo un usuario, sino que tienes esta mentalidad de arquitecto de ella. Pero la teoría es solo el principio.
la verdadera habilidad se consigue construyendo sistemas con herramientas como LangChain. Y si te preguntas cómo empezar, ya tienes la respuesta. Suscríbete al canal y quédate al pendiente porque vamos a estar viendo esto mucho más en detalle si es apoyado este video. Y también te invito a que te pases por nuestra comunidad de Alquimia, donde vemos en estas clases muy detalladas resolviendo estas dudas de cómo utilizar correctamente la IA para obtener los resultados que queremos. Y si están atentos para los próximos videos, vamos a traerles cómo poder crear contenido de generación de imágenes y videos a través del lenguaje natural, hablando correctamente con la IA en herramientas como VO3. Así que sin más, chicos, me despido por esta ocasión agradeciéndoles a todos por su tiempo y nos vemos muy pronto con mucho más contenido de ella. Si te quedaste hasta el final, dale un like, bien merecido, si es que aprendiste, y déjame en los comentarios tu experiencia y un fueguito para saber que te quedaste hasta el final. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos muy pronto.